sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Eso. Los veo dormidos hoy. ¿Qué pasó? ¿El frío nos está afectando? Por favor, pongámonos en pie, háganme el favor. Y sentémonos. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos guíe, que nos dé vitalidad, fuerza. Sí, está haciendo mucho frío, mucho. Pero eso no es un impedimento para recibir la palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y bueno, vamos a disponer el corazón, que es lo más importante. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Te doy, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, Padre, porque has sido bueno, Señor. Te bendigo, Señor, porque tu amor, tu bondad y tu misericordia han estado presentes todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno y en gran manera. Gracias, Dios, porque nos has traído hasta acá, Señor, y con la esperanza de recibir de tu palabra, de recibir de tu mensaje, Señor. Y hoy, de verdad que quiero agradecerte por la palabra que nos has regalado para que todos podamos aprender. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos. Espíritu Santo, trae revelación y trae la verdad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús también te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ya nosotros terminamos lo del fruto. Espero que eso haya quedado de verdad clarísimo para todos y que todos en verdad transformemos nuestra vida. Mire, de nada sirve ser cristiano si su vida sigue siendo la misma. De nada. Si le digo, es peor. Es peor que digas que eres cristiano y hoy vamos a mirar por qué. Con una historia de un gran hombre, David. ¿Sí? Pero estudiando esto que traje hoy, yo decía, David cuando la embarraba, pero él le ponía la cereza al pastel, la hacía completa, pero aún así era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios y hoy vamos a mirar eso. Miren, la enseñanza de hoy tiene por título, en la angustia el Señor será mi fortaleza. ¿Quiénes nunca han tenido problema? Levanten la mano. Todos hemos tenido alguna dificultad. El tema es el siguiente, y es que hay dificultades, ¿cierto?, que nosotros mismos hemos provocado. Pero hay dificultades que vienen sencillamente porque el Señor nos está llevando a un nivel de fe superior. Nosotros cuando tengamos una dificultad, lo que primero tenemos que hacer antes de echar la culpa o mirar hacia otros lados es decir, bueno, eso es un nivel de fe, eso es lo que Dios quiere, llevarme a un nivel de fe superior. Entonces, si es eso, ¿sí?, tengo que actuar de una manera, ¿cierto? Pero si sencillamente lo que está aconteciendo en mi vida es fruto de mis acciones, entonces yo tengo que entrar a revisar otros aspectos que ya tiene que ver con cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar una historia triste para David, pero fue una enseñanza y fue algo que Dios permitió, duro. Le digo que cuando Dios coge la varita, es duro, ¿sí? Porque cuando Dios coge la varita, depende de las circunstancias, se va con todo. Y hoy vamos a mirar esto, ¿sí? ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Qué ganamos nosotros? Créanme que no hay dificultad en la que tú pierdas. Siempre ganarás algo, en medio de cualquier dificultad. Y no importa el tipo de dificultad. Alguna vez, un pastor en el cual nosotros estamos haciendo el seminario, muy buen pastor, la verdad, el hombre decía que él tenía un hermano que era militar, ¿cierto? Luis Núñez se llama. Y él tenía un hermano que era militar y era el único que conocía del Señor. Y resulta que a raíz muere este militar joven, ¿cierto? Y causó mucho dolor en la familia.
Pero en medio del dolor y en medio de eso que en cierto modo fue una tragedia familiar, él decía, gracias a eso y a muchas circunstancias que rodearon la muerte de mi hermano, absolutamente toda la familia llegó a los pies del Señor. Este hombre es un médico de estos, un oncólogo creo que es, muy reconocido. O sea, el tipo era un filósofo, su mujer feminista, atea, ¿cierto? Pero mire cómo Dios empieza a transformar absolutamente todo, gracias muchas veces a una dificultad. Eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas. Hay dificultades que tienen que transformar la razón de ser de nuestra vivencia. Y eso fue lo que le pasó a David. Vamos a ir a 1 Samuel y voy a leerles esta parte de la historia. Vamos a ir al capítulo 30, versículos del 1 al 20. Dice, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión. Ahorita les cuento, los contextualizo de todo esto. Los pongo en contexto para que podamos entender la historia. ¿Sí? Dice, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Ziklag y habían asolado a Ziklag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a las mujeres, a todos los que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Esto me parece muy interesante. Antiguamente muchas veces cuando incursionaba un pueblo en otro para conquistarlo, mataban muchas veces lo que se les atravesara. Pero acá es la providencia de Dios y no permite esto. Y vamos más adelante a entender la razón. Dice, y aquí había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En el Señor. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar le llevó el efod a David. El efod era como una especie de túnica que ellos se colocaba el sacerdote, ¿sí? Al momento de orar. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y también le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿quién eres tú? ¿De quién eres tú y de dónde vienes y de dónde eres? Y él le dijo, soy joven de Egipto, soy siervo de una amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra Negev de los Ereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego en Ziklag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él le respondió, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, he aquí, estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y bailando. ¿A cuántos les pasó eso? Comiendo, bebiendo y bailando. Por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos se escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres,
Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: este es el botín de David. Hay algo muy importante, y es que, ¿sabes qué es lo chévere de la palabra de Dios? Que no son cuentos de hadas. Esto no es Hollywood, esto no es Disney, ¿sí? Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que la palabra de Dios nos muestra los errores de los hombres más grandes. Y aquí vamos a empezar a desarrollar la historia, ¿cierto? La vida de David fue grandiosa, fue espléndida, ¿cierto? Y vivió en palacio, pero después de haber hecho una travesía de fe, una travesía grandiosa. Para David no fue fácil lograr llegar al palacio. Esta es la vida de un hombre que era considerado conforme al corazón de Dios. Esa vida que realmente estuvo plagada de éxitos, pero también de derrotas, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros recordamos que David derrotó a Goliat, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? No, el enfoque ni siquiera era que hubiera cogido 2, 3, 5 piedras en el nombre del Señor. David era un hombre que siempre tenía presente en el entorno de su vida a Dios. De hecho, los salmos, casi que si uno se pone a leer los salmos que escribió David, son un relato de la historia de su vida. Muchos de esos salmos relatan cosas que le sucedieron a él, como en este caso, ¿cierto? Después de una victoria o después de una derrota, el cómo alabar o adorar a Dios. Entre otras cosas, aprendemos que donde hay fe, hay la seguridad de que va a haber ¿qué? Pruebas. Siempre. Y donde no hay fe, ¿ustedes creen que también? También. Entonces, con fe o sin fe va a haber pruebas. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para las pruebas? No siempre. No siempre estamos preparados, ¿cierto? Siempre. Miren, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Entonces, si nosotros tenemos fe, es necesario que esa fe sea ¿qué? Probada. Es necesario. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz, dice el Señor. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque nosotros seamos probados en la fe, te voy a decir algo, Dios también dio el recurso para pasar las pruebas. Bueno, esperemos que no se me distraigan. Les digo, el pararme acá a hablarles 45 minutos lleva días de trabajo. Son días. Entonces, yo quiero que se lleven un buen mensaje. ¿Sí? Aunque tengamos pruebas, quiero que aprendamos algo. Que Dios es un recurso que siempre lo tendremos disponible. Siempre. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el recurso en medio de las dificultades que son las personas, el dinero, las cosas, todo es posible y todo es viable menos el Señor en los momentos de fe. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que no vamos a ser arrojados a una condición de fe, es decir, a una prueba en la que Dios no nos pueda ayudar. Yo no sé si tú tienes pruebas en este momento, si estás pasando dificultades y ese tipo de cosas, pero te digo algo, no hay nada en lo que Dios no pueda ayudar. Completamente seguros. ¿Sí? Hay una promesa de Dios apropiada para cada condición. Si tú coges la palabra, te vas a dar cuenta que en todo hay promesas de parte de Dios. En todo tú puedes ver la gracia de Dios. Vayas al libro que tú vayas, lea lo que leas. Siempre tú tienes que encontrar. Si la gente dice, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. No. Hay que mirar de qué manera estás leyendo la palabra de Dios.
¿cierto? Porque si tú lees la palabra de Dios, siempre vas a encontrar características de Dios. Misericordia, amor, gracia, perdón, lo que sea, pero lo vas a encontrar. Entonces no podemos decir que no entendemos la Biblia, ¿cierto? Lo entendemos. Con toda seguridad si disponemos de nuestro corazón. Hay una promesa de Dios para cada condición, para cada dificultad. Créanme que Dios tiene la sabiduría y la pericia para actuar a nuestro favor, siempre, siempre. Lo único que tenemos que hacer es que confiar en que Dios vendrá a nuestro rescate con toda seguridad. Y lo que les decía, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar si el problema viene o la dificultad viene, porque yo hice actos como el de David, y ahorita vamos a mirar qué tan grave fue lo que David hizo, ¿cierto? Para que él tenga la consecuencia que tuvo, ¿cierto? Y de esa manera yo tengo que entrar a revisar si lo que yo estoy haciendo son actos de desobediencia, entonces desconozco a Dios. Y tengo que empezar por allí, por un arrepentimiento. ¿Sabes algo? Siempre que nos hemos desviado, dos cosas importantes sucederán. Una, y es que tendremos que asumir nuestras consecuencias. Dios perdona, pero el perdón no implica que la consecuencia no se apaga. Siempre estará vigente. Tendremos que asumir las consecuencias, ¿cierto? Pero hay algo muy importante, que muchas veces Dios permite las dificultades a manera de corrección para cada uno de nosotros. Lo que yo les decía ahora, cuando Dios coge la vara, entonces es donde nuestra fe verdaderamente tiene que ser probada, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la primer fe que nosotros tuvimos? La primer fe que nosotros tuvimos fue conocer a Dios, creer que Él podía perdonar nuestros pecados, creer que Él era capaz de transformar nuestras vidas. Eso es un acto de fe, ¿cierto? Entonces todos empezamos por ahí. De una de una manera u otra, ¿sí? Nuestra fe fue llena de esperanza. Esa esperanza en el que Dios transformaría nuestras vidas, ¿sí? El primer tipo de fe lo tuvimos siendo indignos. No éramos dignos de que Dios nos mirara, pero aún así nosotros creímos en Él. ¿Y sabes por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando llegan las dificultades, ¿sabe qué es lo que muchas personas hacen antes de entrar a Dios o de llegarse a Dios? Lo que primero hacen es mirar cómo fue su comportamiento. Y entonces cuando ellos han pecado, ¿qué es lo que primero dicen? No soy digno de que Dios me ayude. Dios no me va a sacar de esta porque esto es fruto de mi pecado, ¿sí? Y eso es un total desconocimiento de quién es Dios, de la gracia de Dios. Vamos a mirar un primer aspecto. Cuando viene la angustia, cuando viene la dificultad. Y aquí es donde yo les voy a contextualizar. Entonces, en los primeros 6 versículos está descrita la angustia, ¿cierto? David y los hombres llegan a Ziklag. Ziklag es una población, una ciudad que fue incendiada, sus mujeres habían desaparecido, sus hijos no estaban. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué tanta maldad? Cuando ellos llegaron a esa pequeña ciudad donde habían construido su hogar, lo único que encontraron fue desolación y llamas. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un problema similar al que se estaba afrontando David. El ver que llegan los enemigos, se llevan a su esposa, a sus hijos. Imagínense donde sus hijos se le perdiera 2 horas, 3 horas. La angustia. Imagínate la posición de este hombre, sabiendo que habían sido los enemigos los que se habían llevado a sus hijos, los que le habían quemado todo. Yo no sé si entendemos la circunstancia a la cual Dios los llevó, a David y a sus hombres. Los hombres de guerra estaban heridos en su corazón, ¿sí? Y entonces se empezaron a amotinar contra su líder.
en esta circunstancia y en este punto en la vida de David había llegado a lo más bajo. Lo peor ya había pasado, ¿cierto? Entonces, quiero que entendamos cómo fue que David llegó a este punto, ¿cierto? David se angustió demasiado, ¿saben por qué? Porque él sabía que eso que había pasado había sido culpa de él. Él había llegado a ese punto y había hecho cosas sin consultarle a Dios. Era un hombre que estaba acostumbrado a hacerlo, pero en este punto había tomado decisiones. David se había salido de la dirección de Dios. Y las decisiones que él había tomado, graves, fatales. Ahora los voy a poner en el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? David, en algún momento de su vida, se había convertido, después de que mata a Goliat, se había convertido en un guerrero fuerte, ¿cierto? Reconocido por el pueblo. De hecho, cuando llegan de la guerra, ¿sí? En el pueblo cantaban, no les voy a cantar, solo les voy a decir lo que decían, ¿sí? No, pero es que, no. Otro día, es que está haciendo mucho frío y la garganta no me da para tanto, pero otro día les canto. Decían, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. El pueblo gritaba y cantaba. ¿Se acuerdan cuando estaban llegando a Jerusalén? Entonces el pueblo fervoroso por la victoria, y ese era el reconocimiento que David tenía. Eso generó en Saúl celos. Y entonces Saúl, que era el rey, pero David ya había sido ungido para ser rey en un futuro, ¿cierto? Entonces David, que en ese momento era el rey, quería matar a David. Lo persiguió de todas las maneras, al punto en que David llegó a sentir miedo. ¿Y sabes algo? Si hay algo de lo que tú debes sentir miedo, ¿es de qué? ¿De qué debes sentir miedo? Del miedo. Claro. Debes sentir miedo del miedo porque el miedo daña tu fe. Es eso. No se los voy a repetir. No, mentiras. Pero de eso es lo que nosotros realmente debemos sentir temor. De nuestro temor. Porque eso va a dañar nuestra fe. La fe es la señal de la fortaleza. Qué tan fuertes y qué tan bien cimentados estamos en nuestro Señor. Miren, resulta que David hace lo siguiente. Por el temor de Saúl, llega David y se va a donde los filisteos. Los filisteos eran el peor pueblo que había y el enemigo más grande que tenían los hebreos o el pueblo de Israel. Era el peor enemigo. Y David se va a este pueblo, ¿cierto? Sin pedir la dirección divina. Entonces huye a donde el rey Aquís, que era un filisteo, ¿cierto? Y entonces le dice a este rey, le dice, Señor, tú puedes encontrar tranquilidad en mí. Mis hombres y yo guardaremos de ti. Cuidaremos de tu vida, ¿cierto? ¿Y sabes algo? Aquís, que era el rey de los filisteos, acepta. Y le dice David, sí. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros nos olvidamos. Eso iba en contra de Dios. Y ya vamos a mirar todo lo que David hace, ¿sí? Como una mala decisión. Fue la peor decisión que David pudo haber tomado. Una de las peores, pues. Entonces muchas veces nos olvidamos nosotros de que Dios es quien nos guía. Y nosotros tomamos las decisiones bajo nuestros propios criterios. Y esto fue lo que hizo David. Él creyó que el Dios que lo había guardado tanto tiempo se había olvidado de él y no lo guardaría un día más. Entonces se va a donde Aquís, el rey de los filisteos. ¿Sabes algo? David había escogido su propia senda. Ahora estaba atrapado en los lazos de sus decisiones, de sus malas decisiones. David, por temor a la persecución de Saúl, fue donde los filisteos, ¿sí? Y David, ¿sabes qué hace? Cuando está allá y forma parte del ejército de los filisteos, va y combate con otras naciones, ¿cierto? Entonces, con esas otras naciones, ¿para qué? Para hacerle creer a Aquís
que él era un hombre de confianza, que podía confiar en él. Pero David, ¿sabe qué hacía? Que cada vez que iba a conquistar una nación, a todos los mataba. ¿Para qué? Para no dejar testigos de que él era un hombre hebreo, de que él sencillamente había obrado mal. Por eso es que cuando él le quiere construir el templo al Señor, el Señor le dice, tú tienes mucha sangre inocente en tus manos, David, y yo no quiero eso de ti. ¿Ya? Entonces, Aquís creía a David y le decía a David, mire, este hombre David se ha hecho abominable al pueblo de Israel. Mira ya el concepto que David se había ganado con un impío. Este hombre es de los nuestros. Ya se hizo un impío delante de su propio pueblo. ¿Cierto? ¿Y sabes algo? Le dice, este hombre, David, será el que me guardará todos los días de mi vida. Eso era lo que creía el rey Aquís. Pero no sabía que Dios tenía otro plan. Que Dios iba algún día a descubrir esa gran mentira, ¿cierto? Pero el curso de la historia Dios lo transformaría. ¿Sabes qué había dicho algún día David? David llega y dice algún día, ¿dónde estaba ese hombre conforme al corazón de Dios? David dice, en mi casa no habitará un hombre que haga fraude y al que hable mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Algún día David lo dijo. Y hoy en día, ese hombre que hacía fraude y que decía mentiras, era él. ¿Cuántas veces nosotros hacemos juicio contra otras personas? Y quedamos enmarcados en nuestros propios juicios. ¿Y sabes algo? El fruto de esa falsedad dio resultado. Siclac fue quemado por el fuego, sus mujeres estaban cautivas y sus hombres estaban a punto de apedrearlo. Eso tiene una razón de ser. Y es que si usted y yo nos apartamos algún día de vivir conforme a la verdad, nuestra verdad saldrá a la luz. Créanme, que tú puedes hacer todo a escondidas, lo que sea, lo que tú quieras, pero Dios sacará a la verdad todo lo que se ha hecho a oscuras. Y Dios permitió, Siclac fue una ciudad en la que los filisteos, este rey filisteo le dice a David, David, tú no puedes vivir aquí con nosotros. Entonces David le dice, listo, dame un lugar para que mis hombres y yo podamos vivir con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y entonces este rey le da una ciudad que se llama Siclac. Allá es donde David construye su hogar, conviven, ¿sí? Y esa fue la ciudad que Dios permitió que fuese quemada. Esa fue la ciudad. Es decir, Dios castigó a David con eso que los mismos filisteos le habían dado, con lo que él más apreciaba. Y ¿sabes algo? Era necesario que David pasara por esa tragedia para poder entender que los caminos de Dios no eran esos. El tema es este, y digamos que, ¿cuántas veces tus dificultades no te enseñan a que hay que mirar al Señor y que la manera en que tú has obrado no es la correcta? ¿Cuántas veces? Miren, el Señor permitió que esa ciudad fuese quemada, que sus hijos fuesen raptados, sus esposas fuesen raptados, para que David volviera a entrar en el camino del Señor. David se había puesto del lado de los enemigos de Dios. David se había puesto al lado de los enemigos de sus hermanos. Ustedes se pueden imaginar al mismo David, ¿sí?, combatiendo al lado de los filisteos en contra del mismo pueblo hebreo. Mire, Aquís tenía tanta confianza y le dice, te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Pensemos por un momento en David protegiendo a un filisteo.
David había matado a Goliat y Goliat era filisteo, ¿cierto? Pero ¿cómo sería la mentira y la sagacidad de David que había llegado a meterse en el corazón de ellos mismos, al punto de proteger al rey? Cuando Aquís asumió el poder del pueblo filisteo, ¿sabes algo? Los otros comandantes del ejército hicieron que David pasara vergüenza. ¿Por qué? Porque dice que cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, lo acabamos de leer, ¿cierto? De 100 y de a 1000 y de a 10,000. David y sus hombres iban en la retaguardia, ellos se quedaron en la parte de atrás. ¿Y sabes qué terrible fue para David? ¿Sí? Estar en esta falsa posición, pertenecer al ejército que era enemigo de su propio pueblo, que era enemigo del pueblo del cual Dios le había dicho que sería rey. Vender sus principios por pretender salvar la vida cuando Dios lo había guardado a él de muchos peligros. ¿Cuántas personas venden sus principios por no pasar una dificultad? ¿Cuántas personas venden sus principios por sencillamente no pasar un mal momento? Piensen en David, rey de Israel, ungido por Samuel y haciendo pasar a su propio ejército la peor vergüenza. ¿Y sabes cuál fue la peor vergüenza? Que sus enemigos les dijeran: desecha a estos hebreos de acá, porque si nosotros vamos a ir a la guerra, estos hebreos después serán nuestros propios enemigos. ¿Ah? ¿Qué hacen estos hebreos aquí? ¿Y sabes algo? Ellos estaban celosos de la alta posición de David, pero lo peor no es eso. Lo peor de todo es que David era reconocido como hebreo, ¿cierto? Pero desechado por los mismos impíos. Era instrumento de burla para los que creían en Dios. Eso es lo mismo que le pasa a un cristiano cuando le dicen: ¿y no es que cristiano? Cuando tú estás a la retaguardia del ejército, cuando tú crees sentir que haces las cosas a favor de Dios, no es que seamos perfectos, no es que seamos infalibles, ¿por qué no? Y la gente siempre va a buscar la caída para nosotros. El tema es que acá no fue eso. Acá David, por sus propias decisiones, estaba dejando en vergüenza al Dios de Israel. Estaba dejando en vergüenza al pueblo hebreo. No es este David, dicen estos, no es este el David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. ¿Ah? Nuestra alma escapó cual ave lazo de los cazadores, se rompió el lazo. Esto fue lo que David escribió en el Salmo 124. Y en el Salmo 124 él decía: mi alma escapó del lazo del cazador. ¿En qué momento sintió David escribir eso? Cuando los reyes filisteos le dicen: echa a este pueblo hebreo de acá, a David y a sus hombres, échalos de acá. Difícil para David haber ido a la batalla contra Saúl. David le perdonó la vida a Saúl. Y sabes, eso es digno de admirar. Porque David creía que Saúl había sido elegido por Dios y sería Dios el que terminaría con la vida de Saúl, no él. Porque él honraba lo que Dios hacía. Entonces, qué terrible hubiese sido para David, ¿sí? Y ir efectivamente con los filisteos a la batalla en la que Saúl y Jonatán murieron, habría sido una gran marca deshonrosa para David. La angustia que David sintió al momento de llegar al lugar donde él habitaba y ver todo quemado, ver que no estaba ni su esposa ni sus hijos, fue fruto de sus decisiones. Fue fruto de sus decisiones. Pero ¿sabes algo?
Fue una bendición tan grande de parte de Dios hacia David. Porque si Dios no permite esa circunstancia, David jamás va a entender su error. Muchas veces las dificultades que nosotros vivimos son fruto de nuestros errores y las consecuencias llegarán. Dios le permitió a David que viviera esas circunstancias, viera su hogar quemado, viera su mujer raptada, ya no estaban sus hijos. Qué consecuencia tan tremenda para David. Pero eso generó que en David, ¿qué generó? Que él volviese a poner su mirada en el Señor. Es terrible cuando un hombre cae en una posición tal como la que cayó David, ¿sí? Que le da oportunidad al enemigo para ser objeto de burla. Pero lo peor es que no es tanto que se burlen de uno, que de nosotros se burlen todo lo que quieran, ¿cierto? Pero no por un mal testimonio. No por un mal testimonio. Miren, yo les digo algo. Nosotros debemos cuidar la manera de vivir, siempre. De qué manera hablamos, de qué manera nos comportamos en otros lugares. No porque tengamos que ser hipócritas. No, hágalo por convicción. Aquí David la habían barrado por convicción. ¿Sí? Lo que pasa es que Dios ya tenía un plan con él y lo tiene que traer. ¿Y qué manera? ¿Cierto? Y nosotros lo que hagamos en la vida, hagámoslo verdaderamente por convicción. Porque es tremendo cuando un inconverso, ¿sí? Sabe que tú eres cristiano y te ve en la tienda con la mesa llena de cerveza. Sí, dice, ya están los cristianos, están reunidos. Sí, la están pasando bueno. Sí. La pregunta que hacen los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y es la pregunta sarcástica del mundo. ¿Cómo llega un cristiano, practicante supuestamente, ¿sí?, a actuar como uno de nosotros? ¿Tú crees que eso va a hacer que la gente quiera seguir a Cristo? No, no. El problema no es lo que tú haces contigo mismo, muchas veces. Mire que a David no le había pasado nada. ¿A quién le pasó? A su esposa, a sus hijos, sus bienes materiales. Tal vez yo creo que David hubiese dicho, bueno, si hubiese muerto yo, pues listo. Tal vez hubiese preferido eso, pero no era lo que Dios quería. ¿Ves? Pero cuando pasa eso, cuando él pierde su casa, su esposa y sus hijos, porque habían sido raptados y las casas quemadas, ¿cierto? Entonces eso es una muestra de ¿qué? De parte de Dios. ¿Qué creen que Dios evidenció ahí? Amor. Parece increíble, pero eso es amor. El llegar y ver todo destruido y que se han raptado todos los bienes, eso es amor. ¿Y saben por qué? Porque si David hubiese seguido por ese camino, nunca había llegado a ser el rey de Israel que llegó a ser. El propósito de la vida de David hubiese sido perdido. Entonces Dios permite que pase todo eso, porque luego de la desgracia venía ¿qué? La gracia. La evidencia del amor de Dios. Dios estaba ahí con David. Es terrible para David ver que su propio dolor y el de sus compañeros había sido causado por él. Ese ejército con el cual él había ganado tantas batallas, ¿sí?, estaba cansado de llorar. Dice la palabra en lo que leíamos, ya no tenían más lágrimas. El ejército victorioso de David, sintiéndose derrotado. El ejército victorioso de David, afrontando tal vez la peor de sus pesadillas. Y no solo eso, sino ver que sus amigos y compañeros de lucha ya lo querían apedrear. Tampoco para David era fácil. Pero ¿sabes algo? Hay algo que nosotros tenemos que hacer y es actuar bajo esas circunstancias. ¿Qué harían
¿Qué haríamos en esas circunstancias? Yo veo que hay gente que le cuesta como organizar ideas en medio de las dificultades. Yo no sé quién tiene la capacidad como de decir, bueno, pasó esto, voy a parar en medio de un accidente, digámoslo así. Como que hay que parar un momento, organicemos ideas y actuemos. Pero yo veo que hay muchas personas que lo que hacen es que gritar, llorar, casi que así como dicen las escrituras, se rasgan las vestiduras, ¿sí? Pero no actúan. ¿Cuál fue la manera de actuar de David? Cuando llegó la crisis, lo mejor de él se hizo visible nuevamente. ¿Qué fue lo mejor de él? Mas David dice, se fortaleció. ¿Y de qué manera se fortaleció? Dice el versículo 6, en Jehová. Él dijo, yo la embarré porque creí en mis propias fuerzas, porque yo creí que era capaz. Ahora la cuestión es diferente. Entonces el hombre saca fuerzas de donde nadie las tenía. Eso hace un líder. Y yo te digo, ¿tú eres líder en tu familia? ¿Tienes esa actitud en medio de las dificultades? Y dice la palabra, mas David se fortaleció. David no intentó fortalecer a nadie más. Él. ¿Y sabes por qué no intentó fortalecer a nadie más? Porque tú no das de lo que no tienes. Porque si tú eres débil, vas a transmitir eso, debilidad. Porque si tú no tienes fe, créame, así tú quieras aparentar, no vas a poder transmitir fe. Entonces lo que David hace era lo que él sabía hacer. Siempre David le preguntaba, Dios, ¿voy a la guerra? Vamos a tener la victoria. Y si Dios le decía no vaya, él no iba. Y si Dios le decía ve a la batalla, él iba. Eso era lo que hacía David. El versículo 6 nos dice, ¿cierto? En la angustia del Señor, el Señor será mi fortaleza. Miren, hay algo importante y es que si la dificultad que tú estás pasando fue generada por tu manera de actuar, ¿cómo es posible que tú en medio de la dificultad vuelvas a querer seguir tomando decisiones por tu propia cuenta? Lo que tú tienes que hacer es fortalecerse en medio del Señor. En medio de la angustia, el Señor será mi fortaleza. Dios estaba empezando a curar a David con una dosis de zozobra. Si ves, nosotros siempre vemos los problemas como algo malo, pero no siempre es así. Y nosotros tenemos que aprender a mirar las circunstancias de una manera diferente. Ahora David está mirando a Dios únicamente, ¿sí? Este David estaba ya en el valle, en lo más profundo de su dolor, lo había perdido todo, tenía un ejército desmoralizado, él era el jefe del ejército, ya no tenía a quien guiar, ¿cierto? Pero se estaba empezando a levantar un nuevo hombre, un hombre que no estaba fortalecido en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Yo no sé qué tanta fe tengas tú y qué tanto le creas a Dios. Solo mira las veces en las que has estado mal, te has olvidado de Dios y has actuado nuevamente por tu propia cuenta. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Y si no nos ha ido bien, ¿por qué no hacer las cosas de una manera diferente? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que tener claro algo. Y es que nosotros tenemos una mente limitada. Dios conoce el futuro. Dios conoce el enemigo. Dios nos conoce a nosotros mismos. Sabe lo que podemos hacer o qué no podemos hacer. Pero te voy a decir algo. Si tú tienes problemas y ese problema está mezclado con el pecado, entonces nosotros mismos estamos provocando nuestras consecuencias. Siempre el pecado te traerá consecuencias. David se fortaleció en el Señor estando en medio de esa ruina, en medio de esa dificultad. ¿Y eso qué me enseña?
Eso trae una enseñanza súper importante. Y es que por más descarriado que yo esté, siempre, siempre mi corazón podrá descansar en el amor del Padre. Siempre. Esas son cosas que uno puede ver. Aquí David clama a Dios y Dios le responde de manera inmediata cuando él toma la decisión. ¿Sí? Te digo algo, Dios jamás cerrará su corazón hacia nosotros. La palabra de Dios dice que Él es inmutable, que Él no cambia. Él nunca cambia. David empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de las dificultades. ¿Qué ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros? Hace unos años, ¿cómo era nuestra manera de vivir? ¿Cómo era nuestra manera de vivir en lo espiritual? Tal vez llenos de pecado, ¿cierto? Tal vez en una vida que deshonraba al Señor, bebiendo, bailando, ¿sí? Y no porque el baile o la danza sean malas, no, es todo lo que conlleva detrás. Es todo lo que conlleva al hacer eso, ¿sí? Aquí la gente a veces deja de ir a una iglesia cristiana porque dice, es que allá le prohíben todo. Acá no le prohibimos nada. Lo que pasa es que tú aprendes la palabra, la conoces y la aplicas. Eso es diferente. Y cuando tú empiezas a aplicar la palabra, cuando tú recibes el Espíritu Santo empieza a pelear con tu carne y empieza a decirle, hey, ¿qué haces con esas? Tomándote 10 cervezas, te vas a emborrachar. Y la palabra dice que no os embriaguéis porque en ello hay disensiones. ¿A cuántos borrachos no has visto peleando? Matando a otro. Y no lo quería hacer, pero lo hizo. ¿Sí? Y la palabra de Dios enseña eso. Cuando tú empiezas a tomar conciencia, ¿sí?, de todo lo que la palabra de Dios enseña, hombre, necesariamente la vida tiene que cambiar. Dios había librado de muchas batallas a David. ¿Sería que esta vez no? Claro que sí. Miren, no hay problema que sea más grande que el poder de Dios. El problema no está en el problema. El problema está es en la fe que tú tienes para que Dios pueda ayudarte en medio de esa dificultad. Ese sí es el problema. Porque no vas a salir de la misma manera si sigues viviendo de la misma manera, ¿sí? Porque cuando tú haces todas las cosas de la misma manera, ¿sí? Estos días que mi esposa por ahí estaba haciendo tortas y ella tiene la receta y siempre la hace de la misma manera, ¿sí? Entonces, si ella va a hacer una torta de chocolate y la hace de la misma manera, no vamos a esperar una torta de mazorca. Porque la hizo a la manera de que tenía que salir de la de chocolate. Sí, pero nosotros nos creemos genios y manejamos nuestra vida siempre de la misma manera y esperamos que el resultado sea diferente. Nunca, nunca. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido? ¿Te acuerdas? Yo te voy a decir algo. Tal vez no te acuerdes de cuántas bendiciones te ha dado Dios. ¿Sabes por qué? Porque son muchas. Son muchas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por eso no nos acordamos. ¿Y sabes qué es lo peor? Por eso creemos que todas esas bendiciones son casi que obligaciones de parte de Dios. No. Tenemos que entender que Él lo hace por gracia, por amor. ¿Cuántos días pasamos sin orar? Yo no sé cuántas veces, cuántos días puedes pasar sin orar. No sé. Pero llegará el momento en que tú no ores y empieces a sentir un desespero porque te falta algo. Eso, orar. Así funciona. Así funciona la oración. Sencillamente tú vas a sentir que te falta algo y como que estoy angustiado y no sé por qué, estoy como aburrido y, no sé, y tú vas, entras a la presencia del Señor y dices, era eso, ¿sí? Créame
que si fue el pecado el que te llevó a tener esa dificultad, hay un Dios todopoderoso que te perdona. Mire lo que dice Isaías 1:18. Es tremendo, este es chévere. Mire, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Razonemos, hablemos, dialoguemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. No hay pecado que supere el amor de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz. Si hay un pecado que llegara a superar el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces ese sacrificio no fue completo. Pero como el sacrificio fue completo, entonces no hay ningún pecado que supere ese sacrificio de Jesús. Tenemos que aprender a darle el verdadero valor. No se trata de que tú veas una cruz sola ahí. No, detrás de eso hay infinidad de cosas. Está la propiciación, la justificación, la redención. Y tal vez ustedes dirán, ¿qué es eso? Lo vamos a explicar más adelante. Pero todo eso trae el sacrificio de Jesús. Al punto de que no hay pecado. Miren, Pablo era perseguidor de cristianos. ¿Usted sabe la autorización que Pablo dio para matar a cuánta gente? Y aún así, Dios pone sus ojos en él y lo trae con amor. Y entonces Pablo, como gratitud, ¿qué hace? Una vida entregada a Dios. Escribe casi el 70% de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Sabes que para Pablo no fue fácil? Para Pablo no era fácil coger y salir a hablar de Cristo cuando todos decían, le tenían miedo, veían a ese man y decían, ahí viene Pablo, escondámonos. Sí. Le tenían pánico a ese man. Y salir a predicar y hablar del amor de Jesús, ¿era fácil para él? Nada fácil. Pero tener que llevar una vida conforme a lo que Dios decía. Y sabes algo, también llega un momento en que Pablo dice, júzguenme si les he quitado, si he hecho algo en contra de la palabra de Dios. Dios perdona. Deja de creer que si tú estás mal porque cometiste un pecado, ya no hay solución. Deja de creer eso, porque sí la hay. El tema es que tú quieras o que tú sepas qué es lo que debes hacer. Mire, 1 Juan 2, del 1 al 2 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Busquen la manera de no andar pecando para no ser un mal testimonio. ¿Sabes qué podría decir alguien? Es que yo estoy tan lleno de pecado que de Dios no merezco nada. ¿Sí? Pues estabas tan lleno de pecado antes de que el Señor te encontrara. Pero aún así te buscó y te encontró. Y estábamos tan llenos de pecado que antes de que quisiéramos tomar una decisión por Cristo, Cristo ya había muerto en la cruz y había pagado por todos nuestros pecados. El Señor se había adelantado eso. Y si el amor de Dios fuese a venir por todos los méritos que tú haces, creamos que no recibiríamos ni una gota de amor. Porque nuestros méritos no alcanzarían para recibir nada. Nosotros recibimos amor, bendición, bondad, gracia, porque es que el amor de Dios no es igual al nuestro. Nosotros recibimos eso por gracia. ¿No te sientes reanimado cada vez que puedes levantarte cada mañana y sentir que a las personas que tú amas están también con vida? ¿Los puedes ver? ¿No te sientes reanimado de ver que te levantas y si tienes hambre tienes que comer? Esa es la bendición. Eso es gracia. Eso es la misericordia de Dios. Entonces, si sentimos eso, ¿no cree que también es malo
desconfiar de Dios, desconfiar de lo que Dios puede hacer. Miren, ese golpe para David fue un golpe aplastante. Créanme, que para David llegar y ver todo acabado, ¿sí? Para que David llegara a ese lugar y ver que todo lo que había sido sus bienes ya no estaban, ¿sí? ¿Y saben por qué Dios le quitó eso? ¿Saben por qué? Porque se lo había dado un impío. Porque se lo había dado el enemigo de Dios y Dios le dijo: David, tendrás que empezar de nuevo, pero ahora conmigo. Le quitó lo que el enemigo de Dios le había dado. Muchas veces, cuando la gente lo pierde todo, ¿sí? Financieramente hablando, es porque Dios te está diciendo: hijo, creo que vamos a tener un nuevo comienzo. Pero ahora, a la manera mía, a la manera de Dios. Es eso. Pero Dios te está llevando a otro nivel, ¿cierto? Cuando pasa eso, entonces el siervo empieza a ver la mano maravillosa de Dios. Y entonces cuando Dios empieza a caminar junto a él empieza a ver una situación diferente. Porque él sabe que lo que tiene se lo ha dado Dios y no se lo dio el filisteo, no se lo dio el mundo. Si estamos muy abatidos, yo te digo algo. Tienes una voz de esperanza. ¿Y sabes cuál es esa voz de esperanza? La fidelidad de Dios. Dios sí es fiel. Dios es fiel. No importa la dificultad por la que estés pasando. No tengas temor. Tenle miedo al miedo, pero no pierdas la fe. Es difícil. La verdad es difícil transmitir fe. Sí, tal vez alguien que haya perdido a su hijo, ¿sí? Hablarle de fe. Pero tiene que estar cimentado en el Señor, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace en medio de esa dificultad David? Consultó a Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 38. Dice, y David consultó al Señor. David, antes de actuar, oraba. Siempre. Y es eso lo que nosotros realmente tenemos que hacer. Y dice, y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, ¿qué? Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¿Sabes algo? Así el panorama esté sombrío, así el panorama sea lo más patético. Si Dios te da una palabra, camina en ella. Y entonces, ¿qué hace David? David, de una, le dice a sus 600 hombres, ya Dios dio palabra, ahora sí esto es diferente, vamos. Y cuando van en medio del camino, ¿sí? 600 hombres no eran muchos para combatir a estos amalecitas. Y cuando llegan a cierta parte del río, ¿sabe qué sucede? Más dificultades. 200 hombres le dicen, no avanzamos más. Solo le quedaban 400. ¿Y sabes algo? Hay momentos que aún en medio de las dificultades, cuando tú dices, yo creo que peor no puedo estar, llega otra noticia mala. Y Dios dice, tranquilo, tranquilo, porque la gloria para Él será más grande. Amén. Eso es, de eso se trata. Entonces David, sabiamente, ¿sí? No sé qué hizo para convencerlos, pero se convence a este ejército y va y acaba con los amalecitas. Y sabe la palabra de Dios en lo que leíamos. ¿Cuántos hombres huyeron? 400. 400 hombres de los amalecitas huyeron. La misma cantidad que el ejército de David tenía. Entonces, si nosotros hiciéramos cuentas, créanme que tal vez los duplicaban o los triplicaban en número. Pero cuando Dios dice que te dará la victoria, Él nunca falla. Amén. El tema es este. El tema es, ¿Dios te ha dado esa palabra? ¿Tienes la certeza cada vez que vas a hacer algo de que Dios cumplirá su promesa?
o ni siquiera tienes una promesa. ¿Sí? Aquí David, cuando el Señor le dice, ve que los vas a alcanzar. David da por sentado. Si Dios dice sí, él dijo listo. ¿Y cómo lo hago? ¿Los alcanzaré? Sí. Y vamos a ganar la victoria, vamos a obtener la victoria, perdón. Y el Señor le dice sí. David dice, a ojos cerrados, porque ya no serán las fuerzas de él, será el proyecto de Dios, ¿sí? Y él es un instrumento para que ese proyecto sea realidad. Tú y yo somos instrumentos para que el proyecto de Dios sea realidad. Miren, cuando tú te acerques al Señor, no te acerques dudando de que Él te va a ayudar. No te acerques con duda. Siempre que tú tengas una dificultad, y no necesariamente una dificultad, un proyecto de vida, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Créame que si Dios te dice no, no te desanimes. Tú todo lo quieres sí, están como los chinos de hoy en día. A los chinos de hoy en día usted le dice no y eso parece que estuvieran mascando un chicle de ají. ¿En serio? Dígale no a un chino hoy en día y eso es lo peor. Pero ¿sabes algo? Cuando a nosotros Dios nos dice no, hay bendición. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce el futuro y Dios sabe que lo que vamos a hacer en algún momento quebrará. Dios dice, por ahí no es, hijo, es por otro lado. Yo te guío. Espera, ¿cierto? David espera que Dios le ayude sin necesidad de que David tenga que hacer lo imposible. Nosotros en nuestra vida tenemos que hacer lo posible porque Dios hará lo imposible. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Cada vez que estés en una dificultad, mira, ¿he hecho todo lo posible por salir de aquí? Sí. Listo, entonces lo que sigue es tuyo, Señor. Es de Él, no es mío. Porque nosotros no hacemos imposibles. Nosotros solo hacemos cosas posibles. Mire, Él le consulta, los perseguiré, los alcanzaré. Pero ¿sabes algo? Miren, en medio de la dificultad, David le consulta a Dios, pero también hace algo. Sabe que él tiene que estar listo, ¿sí? Para seguir adelante, sin importar las circunstancias que le rodean. Pero el problema de la gente en medio de sus dificultades es que mira todas las circunstancias. Ay, no, pero quiten esa palabra en la medida de lo posible. Venga, yo te voy a pedir perdón, pero lo que pasa es que lo que tú me hiciste, no pida perdón, quede callado. ¿Sí? Porque es que cuando tú vas a pedir perdón de esa manera, estás justificando tus actos. Entonces ahí no estás pidiendo perdón, no estás haciendo nada. ¿Ves? Entonces, lo que realmente David está haciendo es que deja a un lado su tristeza y su dolor. ¿Y qué hace David? Se enfoca. ¿Es eso lo que uno tiene que hacer en medio de la dificultad? ¿Enfocarse en qué? En la solución. Dios le dice, ve y persíguelos. Los vas a alcanzar. David no dijo, ¿y tengo que correr mucho? ¿A cuántos kilómetros por hora me voy? No. Dios le dijo, los va a alcanzar. Hágale. Actúa. ¿Sí? Miren, el Señor siempre nos va a dar las herramientas para que nosotros no solo nos ayudemos a nosotros mismos, sino podamos ayudar a otros. Pero te digo algo, tú tienes que ser un líder. ¿Cuántos esposos hay acá que toman las riendas de la fe de su familia? Pocos. A los hombres les cuesta, no les gusta estudiar, menos la palabra sí es que pocos, de verdad. A veces uno dice, estos manes, ¿qué les pasa? Pero se necesita un líder, alguien que se levante y mire, este hombre llega y
él fue el que se conectó con Dios. Los otros no. Pero que el hecho de que uno se conecte con el Señor guía a la familia, arrastra, lleva. Eso es un líder. Eso es un líder en una familia. Necesitamos líderes en la familia. La pregunta es, ¿y tú lo eres? ¿No? ¿No? Bueno, yo les dejo ahí la inquietud. Es eso lo que tenemos que hacer. Liderar la fe en nuestra familia. Nosotros anhelamos que nuestra familia llegue a los pies del Señor, los que no conocen, los que no están firmes. Pues tenemos que levantarnos en ese liderazgo. Pero ¿sabes algo que es tremendo acá? Que cuando David llega, lo leíamos, donde estaban esos, ¿cómo es que dicen? ¿Echados? Sí, ahí desparramados, no echados sino desparramados allá en el pasto, sí, bailando y bebiendo. Y David llega, sí, inicia la batalla, no pierde ninguno de los suyos. ¿Y sabes algo que obtuvo David? Todo y más, y más. Lo había perdido todo hacía unos días. Mira a Dios nuevamente. ¿Y qué le dio Dios? La victoria. Y no le dio cualquier victoria. No le dijo, vaya y recupere lo suyo. No. Ese es el Dios en el que tenemos que creer. En el que no hay dificultad más grande que Él. ¿Sí? David obtuvo su botín como victoria. Fue recompensado por poner su mirada en el Señor. Pero ¿sabes algo? La gente hoy quiere recompensa sin mirar a Dios. David tuvo que ir y batallar, meterse en la batalla. Hoy la gente quiere recompensa al mínimo esfuerzo o sin esfuerzo, ojalá. ¿Sí? Hay que lucharla. David lo logró, pero la instrucción la recibió de parte de Dios. Tendremos que trabajar, tendremos que esforzarnos, sí, pero sin descuidar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? El mirar a Dios. Tú no te puedes quedar en tu casa pretendiendo que las cosas te van a llegar por inercia. Eso no hace un líder. Un líder se tiene que levantar y tiene que ir a la guerra. Cuando un hombre le clama a Dios, es un hombre que se llena de confianza. No en sí mismo, sino en el poder de Dios que le ha dado. Es diferente cuando tú te llenas de confianza en ti mismo, ¿sí? Entonces te vas a llenar de orgullo, de egocentrismo, y entonces nunca reconocerás lo que Dios ha hecho en tu vida. Jamás le darás la gloria a Dios. David, acá, la palabra de Dios nos deja ver, ¿sí?, que aun cuando David no estaba preparado, porque en medio de su dolor y viendo al pueblo que dice, se le acabaron las fuerzas de tanto llorar, Dios dijo, ve que los vas a alcanzar. Dijo, el dolor quedó a un lado. ¿Sí? Las fuerzas que se habían acabado, nada, renovemos nuestras fuerzas y sigamos adelante. Pero no esperes que la victoria te llegue sin el más mínimo esfuerzo. Hay que trabajar y hay que hacerlo duro. Duro. El hombre que considera su propia sabiduría como una insensatez y mira a Dios, ese hombre es el que está condenado a prosperar y a ser bendecido por Dios. Porque nuestra propia sabiduría es eso, insensatez. Muchas veces nuestra sabiduría está llevada ¿por qué? Por emociones. Solo eso. Pero la sabiduría de Dios, ¿sí?, es algo totalmente diferente. Él no se maneja por emociones.
El amor y la gracia de Dios hacia nosotros es lo que realmente traerá bendición. ¿Sabes algo? David dijo, yo soy insuficiente. ¿Y qué necesitó? Solo la palabra de Dios fue suficiente. Si la palabra de Dios fue suficiente para crear lo que vemos, ¿tú crees que la palabra de Dios no será suficiente para que tú puedas obtener la victoria? Claro, hermano. Claro. Lo que tenemos que hacer es empezar a mirar un contexto, todo. ¿Por qué David? Cuando tú leas algo dice, ¿por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel que vendrá castigo? Es que su pecado. Es que ellos hicieron esto. Uy, venga, yo también estoy haciendo eso. O sea que me puede venir la misma consecuencia. Claro, Dios es inmutable. Pero cuando Dios también le dice a David, David, haz esto porque vendrá la victoria. Sí, pero es que David había pasado por un valle. ¿Y qué fue? ¿Por qué ese valle? Por ejemplo, en el caso de Saúl persiguiendo al mismo David, fue otra dificultad. Y el man vivía asustado. ¿Eso fue provocado por David? No. Dios le permitió eso, vivir eso, que fuera perseguido por Saúl, porque Dios sabía que lo iba a proteger y él lo había protegido en todo lado. Dios le dijo, David, Saúl va a querer matarte. Haz lo que hagas, haz lo que quieras y yo te voy a proteger. Ya lo había ungido. Es que el mismo David a veces se le chispoteó, se le corrió el champú. Ya había sido ungido como rey de Israel. David tenía que tenerla clara que no lo iba a matar Saúl. Entonces, ¿por qué el susto? El susto es porque se nos olvida lo que Dios nos promete en la vida a nosotros. Y si tú no tienes promesas, vas a vivir asustado. ¿Qué tanta comunión tienes con el Señor? ¿Qué tantas promesas te ha dado Dios? ¿Sí? Yo le voy a pedir a Dios que nos ayude en medio de las dificultades. Varias cosas. 1, a ver si esa dificultad fue provocada por nosotros o es un acto de fe. Tenemos que aprender a ver eso. 2, que en medio de la dificultad yo tenga el valor y tenga la capacidad de mirarlo a Él antes de actuar. 3, que cuando yo lo mire a Él y Él me dé su palabra, yo tenga la capacidad de dejar de mirar las circunstancias y entonces actuar a pesar del dolor, a pesar de las dificultades. Y 4, y es que tengo que aprender que no es en mi poder, sino que será de acuerdo al poder para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos actuado sin mirar lo que tú anhelas, sin consultarte, sintiéndonos dueños de nuestra propia vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no somos esos líderes que tú quieres y que tú esperas de nosotros. No hemos tomado tu bandera, Padre. Perdónanos por ello. Yo te suplico, Dios amado, que guarde nuestras vidas, Señor, del orgullo, de creernos autosuficientes, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de las dificultades, a no mirar las circunstancias, sino a mirarte a ti. Que nuestras decisiones, Señor, no lleven a arrastrarnos a otros, a los que amamos, a los que nos han servido, nos han ayudado. En lo que pasó hoy con David, tanto sus hijos como sus esposas, sus amigos, las esposas de todo su ejército,
sufrieron las consecuencias de las decisiones de un hombre. Ayúdanos, Señor, a que nuestras decisiones realmente estén encaminadas hacia ti. Ayúdanos a entender, Padre amado, que no hay pecado que supere tu misericordia y tu gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que solo en ti está la bendición. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar la voz del Padre y a actuar sin importar el dolor o lo que nos rodee. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.